Bully Magnets presenta. Es México, es septiembre. Ya sabemos cómo es esto. Mes de la Patria, aquel que marcó hace más de 200 años el inicio de una nación independiente y que ahora implica fiestas con tequila, pulque, fuegos artificiales y tantas garnachas como puedan imaginar. En serio, las garnachas son infinitas. Y todos estos festejos giran en la órbita de la mayor celebración, el 15 de septiembre, la ceremonia del Grito de Independencia. Ya saben, Zócalo, plazas públicas, con el gobernante en turno, gritando vivas a México, una tradición bastante extraña si lo piensan con detenimiento, y viene de uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Y todos conocemos la versión oficial. El cura Hidalgo, junto con otros conspiradores, ha planeado un golpe contra el gobierno. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 les llega la noticia de que han sido descubiertos por los españoles. Sin pensárselo dos veces, deciden adelantar la revuelta. Hidalgo toca la campana de su iglesia. Por arte de magia, todos los habitantes del lugar se juntan para escucharlo. Da el grito de independencia y dice cosas como: ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva el rey Fernando VII! ¡Viva la independencia! Y según algunas versiones más escandalosas, ¡mueran los gachupines! ¿Escuchaste? Yo creí que les caíamos bien. Yo creí que molábamos. Tranquilo, Manolo, no les hagas caso. Sí molamos, sí molamos. Y entonces todos se levantaron en armas y lucharon y nación independiente y ¡viva México! ¡Viva! Ah, sí, y a Hidalgo le cortaron la cabeza y la colgaron por ahí para que todos la vieran. No sé si era necesario mostrar eso. Pero ya sabemos que las cosas no son tan sencillas. La historia de la independencia de México es muy compleja. Para empezar, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que Hidalgo gritó en el llamado al pueblo. Pues una vez apresado, en su declaración, no fue muy claro sobre este punto. ¿Qué gritó al pueblo? Pues no lo sé. Cosas, supongo. Eso sí, les dije cosas. ¿Sabe que esto le puede costar la vida? Díganos, ¿qué gritó? No me acuerdo. Pero grité fuerte, eso sin duda. Ya entendimos. Además, es poco probable que toda la comunidad se hubiera reunido frente a Hidalgo en apenas unos momentos. Casi seguro, el grito se llevó varias horas, en lo que la voz pasaba hasta los habitantes que vivían en las localidades más alejadas. ¡Grito de independencia! ¡Grito de independencia! ¿Ya oíste, Fulgencio? ¡Nos vamos a la independencia! ¡Qué bueno! Le voy a avisar a los primos. Ahorita vuelvo. ¡Grito de independencia! ¡Grito de independencia! ¡Ya estamos! Ahora solo faltan los tíos que viven más lejos. ¡Ya regreso! Aunque independientemente de lo que dijera, hay que aceptar que el grito se volvió algo muy popular. Es que tiene punch. Sí, tiene punch. Punch. Ok. Punch. Sí, ya. Punch. La idea del grito de independencia fue tan poderosa que en 1812, a apenas un año de la muerte de Hidalgo, su sucesor, Ignacio López Rayón, lo celebró con ceremonia cívica y toda la cosa. ¡Grito de independencia! ¡Viva! Esta es la mejor idea del mundo. Así que fácil. A ti no te cortaron la cabeza ni nada. Bully Magnet se compromete a no volver a usar la cabeza cercenada de Hidalgo como recurso cómico en este video porque... miedito. Y luego, en 1813, Morelos, en Los Sentimientos de la Nación, ya proponía que el grito se celebrara cada año a nivel nacional. Pido que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída. Porque además tiene mucho punch. Te lo dije. Desde entonces, cada año, por aquí y por allá, se celebra el Grito de Dolores.
aunque no fue hasta después de consumada la independencia que el festejo se hizo oficial. En 1825, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, presidió la primera ceremonia oficial del Grito de Independencia. Y a partir de entonces, y esto es un dato interesante, nunca ha dejado de celebrarse hasta el día de hoy. Incluso en épocas violentas, durante revoluciones, revueltas y conflictos sociales de toda índole, se ha hecho espacio para celebrar el grito. Van a ver cómo les va. Mendigos opresores, me los voy a poner pintos. Carranza lucha encarnizadamente. ¡Tierras! Esperen. Ya es 15 y van a dar el grito. ¡Viva México! ¡Viva! Grito, todos los años, sin falta. A menos que cuenten esa vez de 1847. 1847, el año de la invasión estadounidense a nuestro país. Ese conflicto por la independencia de Texas que terminó con las tropas gringas apoderadas de la capital mexicana. Y precisamente entonces, los estadounidenses no dejaron celebrar el grito en la Ciudad de México. Pero no estén tristes, podemos celebrar el 4 de julio. ¿Cómo dicen ustedes? ¡Viva! ¡Viva América! Dije, ¡Viva América! ¡Viva! Muy bien, y cuando digo América me refiero a nosotros, no a ustedes. ¡Pinche gringo! ¿Qué? ¡Que viva! ¡Viva! ¡Viva! Bien, viva eso. Así que ese fue el único año sin grito en la historia. Técnicamente sí se celebró en otras partes de la República, así que tu declaración de absoluta negativa es incorrecta. ¡Viva México, gordo inmundo! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ese gordo no dijo viva! ¡A él! ¡Ah! Lo cierto es que en esos tiempos no se celebraba el grito como hoy, con el presidente en un balcón gritando de cosas. Antes era más fino el asunto. Se organizaban funciones de teatro, conciertos y recitales de poesía. En la ciudad había baile y música en la Alameda, se decoraban las casas y todos paseaban muy tranquilos. No fue hasta 1864 que se puso de moda eso de las arengas desde el balcón, y el primero en hacerlo fue quien menos se lo esperan. Maximiliano de Habsburgo, el emperador impuesto. En serio tenía la intención de respetar a México como nación, así que se le ocurrió que el grito era una buena oportunidad de ser cercano a la gente. Mexicanos, demos gracias por su independencia. ¡Viva el cura Hidalgo que dio patria e inventó la tradición con más punch de la nación! ¡Punch! Estoy seguro de que esto nos servirá para ser amigos. Ustedes me caen muy bien, así que ¡viva! ¡Viva México! ¡Viva! Curiosamente, al mismo tiempo, en el norte del país se estaba dando otro grito de independencia, aunque en un tono algo diferente. Ese Maximiliano es un cretino. No permitiremos que los extranjeros se impongan en nuestra patria. Hay que exterminarlo. Luchemos esta segunda independencia. ¡Viva Benito Juárez! Digo, ¡viva México! ¡Viva! Y Benito Juárez. Y bueno, ya sabemos cómo terminó todo ese asunto. Pero donde la ceremonia del grito tomó más auge y estilo fue con Porfirio Díaz, quien empezó a gritar desde Palacio Nacional y organizar la verbena en la Plaza del Zócalo. Y ya sé lo que están pensando, esa anécdota de Porfirio que se ha contado hasta el cansancio una y otra vez. Esa que aprovechan los maestros de historia para sentirse cool. Aunque el grito fue el 16 de septiembre, nosotros lo celebramos el 15, porque Porfirio Díaz lo cambió de fecha para que coincidiera con su cumpleaños. Era un megalómano. Maestro, una pregunta. Ya te dije que me llames supermaestro, Juan. Supermaestro, porque soy super. La verdad es que se celebra el 15 desde tiempos de Guadalupe Victoria, pues así daba más tiempo de que la gente se congregara y de paso los festejos se extendían hasta el 16. Que también sea mi cumpleaños es solo una conveniente coincidencia. Y fue así como se instauró una de las tradiciones más poderosas de nuestro país. Una de esas que sobreviven casi a todo, aunque eso sí, ha sufrido algunos cambios a lo largo de los años. Desde mediados del siglo XX se ha estilado que cada presidente le ponga un poco de su cosecha al discurso en el balcón. Si bien originariamente se trataba de vitorear a los héroes de la independencia, ha habido algunos momentos extraños. Así que veamos los vítores más extraños en la historia del grito de independencia. Lázaro Cárdenas dijo en una ocasión: ¡Viva la revolución social! ¡Viva!
Sí, porque la sociedad somos todos, hasta ustedes los insignificantes, los despojados, los protozoarios de México. ¿Qué? Que viva ustedes. ¡Viva México! Ahora López Mateos, quien aplicó el guiño guiño oficialista. ¡Viva la revolución! Ya saben, revolucionario, como mi partido. ¡Viva México! En cambio, Echeverría se pasó de excéntrico. ¡Viva el tercer mundo! ¿Cómo? Pero si el tercer mundo no es nada bueno. Ustedes digan viva. Y luego López Portillo se puso dramático, como siempre. ¡México ha vivido! ¡México vive! ¡México vivirá! Sí. Esta es la parte donde dice ¡Viva México! ¡Oh! ¡Viva México! Con Cedillo ya estábamos todos medio confundidos. ¡Viva nuestra libertad! La justicia, la democracia y la unidad de todos los mexicanos. Me gustaba más cuando se apegaban al libreto. Y con Fox, bueno, ahí ya no entendíamos casi nada. Mexicanos y mexicanas, ¡vivan nuestros acuerdos! ¿De qué está hablando ese señor? Y así cada año, en este evento que la verdad sí define a los mexicanos. ¿Qué nos esperará en gritos próximos? Solo el tiempo lo dirá. Si ustedes tienen alguna idea, pónganlo en los comentarios. Compartan, no olviden suscribirse y hasta la próxima. Y así, ¡viva México! Viva a los amos mecánicos, den gracias a que les permitimos vivir en este fragmento de tierra cuyos lazos históricos y culturales han dado lugar a una identidad particular en su constitución humana. ¿En México? Eso mismo, viva. Alguien recuérdeme, ¿por qué seguimos haciendo esto? Por las garnachas. ¡Ah, sí, cierto!